Bueno, vamos a iniciar. Tengan todos muy buenas noches. Nuevamente mi nombre es Gabriel Rodríguez y en esta ocasión me corresponde estar a cargo del debate sobre el imperialismo, fase superior del capitalismo, que es un libro muy importante que escribió Lenin, en el cual describía cómo se había desarrollado la economía en su época, la economía capitalista, pero que a pesar de estar escrito hace más de 100 años, aún sigue siendo totalmente vigente y de hecho es bastante esclarecedor que si nosotros revisamos la historia económica y política de estos últimos 100 años nos vamos a dar cuenta cómo Lenin en líneas generales ha descrito de manera casi exacta cómo se iba a desarrollar la economía. En ese primer aspecto a mí me gustaría introducir con algunos puntos contextuales sobre este libro, porque bueno, para mí el contexto dota matices que nos pueden permitir entender mejor por qué se planteó tal o cual cosa, o también entender las limitantes que pueda tener un libro como tal, un texto como tal. Creo que lo primero es vamos a diferir con Lenin en algo que planteó en este libro. En uno de sus prólogos lo cataloga como un folleto. Yo creo que nosotros no podemos ver este libro como un folleto, realmente es un estudio muy riguroso que Lenin realizó. Eh, Encontré un dato muy interesante al respecto de esto. Y es que Lenin, antes de escribir El imperialismo, fase superior del capitalismo, ya tenía un estudio previo acerca del imperialismo, que es lo que nosotros conocemos como los cuadernos sobre el imperialismo. En esos cuadernos, este Lenin da extractos, citas de 148 libros. De estos 148 libros, 106 estuvieron escritos en alemán, 23 en francés, 17 en inglés y aparte 2 libros traducidos del ruso. Aparte de esto, Lenin utilizó citas de 232 artículos. De estos 232 artículos, 206 estaban escritos en alemán, 13 estaban escritos en francés y 13 en inglés. Y además de esto, trabajó con 49 publicaciones periódicas, de las cuales 34 estaban en alemán, 7 en francés y 8 en inglés. Estamos hablando de que Lenin utilizó una barbaridad de documentación bibliográfica para realizar una concepción teórica y científica acerca de la economía capitalista y cómo ésta se había desarrollado. Traje esto a colación porque muchos han intentado catalogar a Lenin como un empírico, como alguien que no aportó a la teoría marxista, cuando es todo lo contrario. Lenin le da un impulso al marxismo de una manera muy rigurosa y no es simplemente aquel agitador que estuvo al frente de la revolución, sino que más bien comprendía lo que estaba sucediendo, no de manera mágica, no porque era un iluminado, sino porque, bueno, sí era un genio, pero era un genio que basaba su genialidad precisamente en el esfuerzo, en el estudio. En ese sentido, pues yo creo que este libro, El imperialismo, fase superior del capitalismo, tiene que verse como eso, pues como un estudio riguroso, científico de la economía, en el cual incluso Lenin, para poder desarrollarlo, tuvo que basarse en muchos documentos que la misma burguesía había desarrollado, precisamente para demostrar, a partir de las mismas conclusiones a las que habían llegado muchos burgueses en la época, lo que la concepción marxista ya había previsto o predicho, pues, en el análisis desde Marx hasta la época de Lenin. Esto también es bastante importante porque, bueno, Lenin en el mismo libro especifica, el método no se trata de tomar una cita o un aspecto que encaje en la hipótesis, sino que más bien se trata de realizar un análisis de todo el espectro para poder tener una teoría sólida. En ese sentido, pues Lenin no solamente estudia el desarrollo de la economía rusa, sino que también pues estudia fuertemente pues el desarrollo, estudia, perdón, la economía británica, la economía alemana, la naciente economía japonesa, etcétera, etcétera. Esto es una situación pues que yo creo que que hay que emular. Otro de los elementos que a mí me parecen interesantes para poder entrar en el debate de este documento, de este libro, perdón, es que fue escrito en un periodo de guerra.
El imperialismo, fase superior del capitalismo, fue escrito en 1916, en un periodo donde se estaba desarrollando la Primera Guerra Mundial, una guerra que Lenin catalogó como una guerra de rapiña, en el que las grandes potencias, los grandes imperios, estaban buscando repartirse el mundo, es decir, parece curioso que actualmente nosotros planteemos esto, que parece una obviedad, pero en el momento en el que se estaba desarrollando esta guerra, las fuerzas de la izquierda no tenían una claridad al respecto. De hecho, afloraron muchos ideólogos social chauvinistas, la socialdemocracia alemana, por ejemplo, que claudica ante la burguesía nacional y aprueba los créditos de guerra para participar en la Primera Guerra Mundial, demuestran precisamente pues que esta incomprensión teórica del periodo en el que se estaba atravesando, tarde o temprano pues iba a llevar a errores políticos, a errores prácticos. Eso es otra situación que Lenin ya anteriormente, cuando mencionaba que sin teoría revolucionaria no hay práctica revolucionaria, demuestra pues la necesidad de que nosotros tengamos un análisis exhaustivo de esta situación. Otro tercer elemento previo a entrar a la discusión, que me parece bastante importante, es que, como ya lo dije, este libro fue escrito en 1916 y se adelantó a su época. Estamos hablando de un periodo en el que el capitalismo aún no había llegado a la expresión máxima como la podemos ver ahora. Ahora es mucho más evidente todo lo que plantea este Lenin, y en ese sentido, si nosotros revisamos la historia de los últimos 100 años en materia económica y materia política, vamos a ver cómo la economía capitalista se ha desarrollado en las líneas que Lenin planteó en este documento. Ahora, por último, si bien es cierto, el imperialismo, fase superior del capitalismo, tiene un fuerte análisis económico, también e inevitablemente tiene que estar aparejado con una conclusión política. En ese sentido, Lenin también aprovecha este espacio para hacer una crítica muy dura a los social chauvinistas, a los reformistas que no comprendían ese momento histórico, que estaba sobre todo abanderado por Kautsky, que fue un traidor, un renegado del marxismo, el cual pues al incomprender este desarrollo económico, dotaba de una visión muy moral, muy moralista al periodo en el que estaban pasando. Yo creo que si nosotros evaluamos dos de los grandes tratados que se firmaron en ese momento, la paz de Brest-Litovsk, que se firma después de la Revolución Rusa, y el Tratado de Versalles para finalizar la Primera Guerra Mundial, nos vamos a dar cuenta precisamente de lo que Lenin ya había planteado al respecto de la guerra y su carácter de rapiña. En ese sentido y bajo este contexto histórico, se me olvida uno que creo que también es bien importante, y es que este libro fue escrito de una manera que pudiera evitar la censura zarista, y por lo tanto, pues si bien es cierto, este libro debe de ser estudiado, también tiene que ser entendido bajo ese contexto, en el sentido de que algunas cosas que Lenin le hubiera gustado plantear de manera más clara, más agresiva, no podía haberlo hecho en ese periodo porque, le iban a impedir la introducción del folleto a Rusia, y lo importante, pues, era dotar teóricamente al movimiento. Lenin, de hecho, saca una conclusión a partir de esto, en uno de sus prólogos lo menciona, de que esto también es un ejemplo, o tiene que ser más bien dicho una lección para los obreros, para los trabajadores, de cómo se tiene que aprovechar incluso de los espacios legales para poder hacer políticas revolucionarias. Una concesión que Lenin tuvo que hacer, pero necesaria para que el movimiento pudiera estar dotado de este libro. En ese sentido, para entrar ya un poco más al debate que nos interesa, lo primero que nosotros tenemos que plantearnos es si ha habido un desarrollo del capitalismo como tal. ¿Qué es el capitalismo y si no se ha inmutado en toda su historia? Si nosotros revisamos el manifiesto comunista, ya Marx y Engels, planteaban que el capitalismo en su primera etapa juega un papel revolucionario, juega un papel progresista, y esto es debido a que desarrolla las fuerzas productivas. Bota al basurero de la historia las viejas formas de producción, las viejas formas de comercio, e instaura nuevas. Es decir, la propiedad privada permitió no solamente el desarrollo de la técnica y de la tecnología, sino que también permitió que se creara una nueva clase social, el proletariado,
a la cual, como un efecto colateral precisamente del desarrollo de la técnica y de la tecnología, se fue educando con las mejores formas de la producción, las formas que garantizaran la mayor rentabilidad y que también garantizaran el menor esfuerzo. Obviamente esto no significa que los trabajadores tengan las mejores condiciones de laborales. Eso es, no quiero decir eso con esta situación. Sin embargo, el capitalismo en su primer momento estaba basado fuertemente en el libre mercado, en la competencia, más bien dicho, en la competencia. Este es un elemento muy importante que Lenin aborda en este libro, precisamente porque actualmente nosotros vamos a escuchar a muchos defensores de la burguesía del capitalismo hablar maravillas sobre la competencia, sobre el libre mercado. Nos van a decir, el capitalismo te permite a ti emprender, ser emprendedor, poner tu propio negocio, y algún día si trabajas duro pues vas a ser dueño de una empresa y vas a vivir de la mejor manera. Yo creo que este discurso, que lo encontramos desde hace 100 años, actualmente pues está totalmente comprobado que no es cierto. Esa libre competencia que sí existía en un principio del capitalismo, actualmente se ha convertido en su contrario. ¿Y a qué nos referimos con convertido en su contrario? Más adelante vamos a desarrollar un poquito más este punto, pero vamos a decir que en un primer momento, a medida que las empresas competían entre sí, a medida que las fábricas mejoraban su técnica y su tecnología, y obviamente a medida que se posicionaban sobre otras, esto tiene que entenderse, haciendo fracasar a otras empresas, estas se iban fortaleciendo. Al fortalecerse las empresas pues van ganando mercado, se van posicionando. Y tarde o temprano estas empresas que han logrado sobrevivir a su propia guerra capitalista, a su propia guerra financiera y comercial, pues se consolidan como un monopolio. Es decir, la competencia deja de existir y lo que tenemos ahora son grandes empresas, pocas grandes empresas que controlan la economía. Esto es, evidentemente, una forma de demostrar que la economía actual no se basa en la competencia, se basa en la sumisión de las pequeñas empresas a las grandes empresas. Es una noticia común, por ejemplo, ver empresas que tienen que quebrar o que tienen que venderse a los grandes monopolios. Eh, en ese sentido, pues nosotros vamos a plantear esa primera conclusión. Hay una transformación de las empresas en el desarrollo del capitalismo mismo y las reglas del capitalismo mismo también se van modificando. De hecho, sería muy ingenuo que nosotros a estas alturas defendiéramos al capitalismo de esa forma, pues planteando que juega un papel progresivo. Ya no lo juega, ya no juega un papel revolucionario, ya no motiva al desarrollo, la formación de nuevas empresas, sino que todo lo contrario, los concentra y los limita. En ese sentido, Lenin hacía una caracterización del imperialismo, decía, bueno, el capitalismo, si bien es cierto, el imperialismo aún está basado en el capitalismo, ha tenido una transformación, bueno, ha tenido dos grandes transformaciones concretas. La primera es que ya no se basa en la libre competencia, o más bien dicho, ya no es la libre competencia la norma, sino que más bien ahora nos encontramos ante los monopolios. Estos monopolios no eliminan la libre competencia como tal, pero sí están al margen o sobre la libre competencia. Es decir, aún compiten las pequeñas empresas, pero los grandes monopolios al fin de cuentas pueden evitar esta situación, pueden sobornar gobiernos, más adelante me gustaría citar unas características económicas que plantea un economista burgués sobre cómo trabajan los trusts y los cárteles. Y por otra parte, la fusión del capital bancario, del capital financiero con el capital industrial. Es decir, para que se puedan conformar monopolios fuertes, no solamente las empresas, el sector industrial, es la que se asocia, sino que también pues tiene que haber una fusión con este tipo de capital. Más adelante quiero plantear un punto sobre esto. En ese sentido, Lenin plantea 5 características básicas de lo que es el imperialismo. Me gustaría leerlas. Decía Lenin que la primera característica es la concentración de la producción y del capital. Llega hasta un grado muy elevado de desarrollo que crea los monopolios, los cuales desempeñan un papel decisivo en la vida económica.
Segundo, la fusión del capital bancario con el industrial y la creación en el terreno de este capital financiero de la oligarquía financiera. Tercero, la exportación de capitales, a diferencia de la exportación de mercancías, adquiere una importancia particularmente grande. 4. Se forman asociaciones internacionales monopolistas de capitalistas, las cuales se reparten el mundo. Y 5. Ha terminado el reparto territorial del mundo entre las potencias capitalistas más importantes. El imperialismo es el capitalismo en la fase de desarrollo en que ha tornado cuerpo la dominación de los monopolios y del capital financiero. Ha adquirido señalada importancia la exportación de capitales, ha empezado el reparto del mundo por los trusts internacionales y ha terminado el reparto de toda la tierra entre los países capitalistas más importantes. Estas son las 5 características fundamentales que decía Lenin definían al imperialismo como tal. Ahora, tenemos que ver un punto importante de esto, la concentración de la producción y los monopolios. La concentración de la producción es la condicionante fundamental ¿cómo se llama? Para la formación de un monopolio. Ya, como bien lo dice la compañera Filomena, Marx y Engels ya habían advertido esta situación del carácter monopolizador en el cual se iba a desarrollar la economía capitalista. Entonces, ¿qué características empezamos a ver entonces en estas empresas que van a adquirir un carácter monopólico? La primera es que hay una concentración de la producción cada vez mayor en empresas de mayor tamaño. Quiero hacer un paréntesis antes de entrar a esto. Lenin en este libro, en los 3 primeros capítulos, da una barbaridad de datos que corroboran lo que él plantea, que no quiero mencionarlos porque cualquiera podría decir, bueno, es que esos datos son datos de la época de Lenin y ya no tienen vigencia, ya no son válidos en la actualidad. Todo lo contrario, esos datos corroboraron lo que dijo Lenin en su momento, y los datos actuales de las empresas que están dominando pues corroboran lo que Lenin dice en este periodo. En ese sentido, yo recomiendo de que cualquiera pueda tomar el libro, ver los 3 primeros capítulos son sobre todo de carácter económico para explicar este desarrollo, y ya los últimos capítulos son más de un carácter político en el que él plantea pues la decadencia del imperialismo como sistema económico. En ese sentido, bueno, regreso. Estamos hablando de que en un primer momento hay una concentración cada vez mayor de la producción en empresas de mayor tamaño. Cuando nosotros vamos a determinar qué es una gran empresa, vamos a verlo desde 3 aspectos que Lenin también nuevamente con datos los plantea en este libro. Lo primero es el número de empleados que tiene cada empresa. Eso parece una cuestión lógica. Segundo, el número de recursos consumidos para la producción, por ejemplo, la electricidad. Y tercero, el valor de la producción anual. Es decir, estos son como 3 elementos con los cuales nosotros podemos denominar que una empresa es grande. Antes, pues una empresa de 100 empleados era grande, pues hoy una empresa de 100 empleados ya no va a ser grande. Hay nuevos parámetros para esto, pero se entenderá que se mantienen estas condicionantes. Cuando una empresa concentra la producción, cuando una empresa va creciendo, también el trabajo es más productivo. Esto permite que una gran empresa pueda sostenerse en un plano económico sobre empresas menores que ocupan una técnica o que ocupan tecnología mucho más atrasada. De hecho, una de las características fundamentales de las grandes empresas es también tratar de contratar al personal más cualificado para poder desarrollar nuevas técnicas de producción. De hecho, es bastante interesante, y Lenin lo reconoce en el libro, que llega un momento determinado de la producción en el que la burguesía se ve en la obligación de pagar primas o pagar bonos, más bien dicho, a aquellos trabajadores que pudieran implementar técnicas que mejoraran el ratio de producción, que mejoraran las ganancias que se conseguían. Y de la misma forma también la burguesía se vio en la necesidad en un momento de comprar patentes y evitar que éstas salieran al mercado, que salieran a la producción, perdón, que se incorporaran a la producción, para evitar
más bien dicho, para poder proteger las medidas, las formas de producción que ellos ocupaban en el periodo que se habían planificado para poder ser ocupados. El tercer aspecto, como ya lo mencionaba, es que las grandes empresas consumen muchos más recursos. Eh, Estamos hablando que lo que decía Lenin, una docena de grandes empresas lo son todo, millones de pequeñas empresas son nada. Lastimosamente no conseguí me hubiera gustado, pero creo que si alguien lo puede conseguir se va a poder dar cuenta de esto. ¿Cuánto es, por ejemplo, la electricidad que utiliza una empresa para producir actualmente y cuánto es lo que ocupa una pequeña empresa? De hecho, esa comparación pues da un aspecto más esclarecedor. Ahora, esta concentración de la producción, como ya lo decíamos, inevitablemente lleva al monopolio. La concentración significa no solamente que una empresa va a empezar a dominar una sola rama económica o una sola rama industrial. De hecho, nosotros podemos ver que una sola empresa puede abarcar distintas ramas de la producción. Estamos hablando que no necesariamente, por ejemplo, bueno, tomemos un ejemplo. Ahora es común ver que una empresa se encargue de la extracción de la materia prima, pero que también se encargue de la transformación de la materia prima en mercancías y que también a su vez tenga, por ejemplo, el control del comercio o de empresas comerciales para distribuir la mercancía que ellos mismos han creado. Es decir, esta es otra característica, perdón, natural ¿cómo se llama? Del desarrollo de los monopolios. Lenin caracterizó en etapas cómo se había desarrollado esta situación, una cuestión que pareciera y sobre la cual, más bien dicho, se atacó bastante a Lenin y a Marx en su momento por plantear estas teorías, pero Lenin decía, bueno, hay que ponerlo también en el contexto en el que se escribe este libro, y Lenin decía, en el periodo de 1860 a 1870, se da el cenit del desarrollo de la libre competencia, es decir, es el punto máximo en el que las empresas podían competir entre sí en un carácter primitivo, digámoslo así, dentro del desarrollo del capitalismo. En 1873 se desarrollan los primeros cárteles. Los cárteles los vamos a entender como aquellos grupos de empresas que pactan entre sí para poder protegerse a sí mismas, tomando medidas económicas concretas. Más adelante les voy a plantear las medidas económicas que plantea Lenin, que pactan los cárteles. Y por último, al final del siglo XIX e inicio del siglo XX, es cuando ya vemos que los cárteles se convierten en el sector fundamental de la vida económica. Ya los cárteles es una cuestión natural. Y obviamente pues era un desarrollo natural que iban a tomar las empresas. Entonces, ¿qué hacen los cárteles? Los cárteles pactan entre sí las condiciones de venta, los plazos de pago, se reparten los mercados, la cantidad de productos a fabricar, fijan los precios y reparten beneficios. Cuando nosotros vemos toda esta serie de medidas económicas, nos vamos a preguntar para qué se toman o protegerse de quién. Bueno, es muy sencillo, protegerse de otras empresas, protegerse sobre todo de aquellos que están fuera dentro del cártel. Esto no significa que en un cártel todos están bien y que todos se llevan de la mejor manera. Obviamente los burgueses van a competir entre sí, inclusive en una situación más apretada contra los miembros de su propio cártel. Pero estas medidas a nosotros nos hacen preguntarnos entonces, desde un punto de vista ya ideológico y político, al entender estas medidas económicas que toman los cárteles, ¿se puede competir entonces realmente dentro de la economía capitalista? ¿Es realmente alguien puede emprender? Porque nosotros vemos que ahora todo el mundo quiere emprender y en parte es natural porque el capitalismo está tan decrépito, no da ninguna oportunidad que bueno, que cada quien se quiere tirar al agua, incluso si no puede nadar, quiere arriesgarse sobre esa situación. Pero como bien lo explicaba este economista alemán Kessner, en un libro que él escribió que se llama La lucha contra los cárteles y los outsiders. Los outsiders son aquellas empresas que no formaban parte del cártel. Decía, bueno, cuando una empresa que está fuera del cártel quiere competir, ¿qué hace el cártel? Dice, lo primero es desabastecer
las materias primas, ya que ellos las controlan, pueden determinar a qué empresa se le va a proporcionar materias primas y a qué no, o subir el precio de las materias primas, o qué sé yo, cuestiones de ese tipo. La privación de la mano de obra mediante alianzas, esto pareciera un poco paradójico porque, bueno, en el libre mercado cada quien es ¿cómo se llama? Es libre de vender su fuerza de trabajo a la empresa que él considera. Ya si te contratan, allá es otra cosa. Bajo qué condiciones te contratan es otra cosa. Pero una de las características del capitalismo es de que el trabajador está en la libertad de vender su fuerza de trabajo. Sin embargo, no es raro ver en las grandes empresas sobre todo, y en aquellas en las que hay una cualificación de la mano de obra, que muchos de los contratos que se establecen entre el patrón y el trabajador tienen cláusulas restrictivas en el que el trabajador no puede ir luego, si es despedido o si él renuncia, a trabajar en otra empresa. Esto permite de que los trabajadores cualificados o los trabajadores que pueden dotar de ideas a la producción se mantengan dentro de las mismas empresas. Voy a poner un ejemplo gráfico que no es, que bueno, que es como una muestra, no es como se llama fundamentalmente lo que digo, pero es como para hacernos una idea básica. Los contratos de los futbolistas, por ejemplo, de los futbolistas de los grandes clubes europeos, tienen cláusulas en las que se les impide fichar por otro club, pues sobre todo sobre los clubes que se consideran los rivales, los eternos rivales. Inmediatamente su contrato termina. Es decir, esta situación pareciera irrisoria, pero realmente es cierta. La cuarta, el bloqueo de posibilidades comerciales. Es decir, en el entendido de que los cárteles también dominan las empresas distribuidoras, pueden impedir que las pequeñas empresas o las medianas empresas tengan terreno donde poder comercializar sus productos, que implica obviamente un pacto con los distribuidores de las mercancías. Pueden también pactar bajar sistemáticamente los precios para que sea más... Miren, y esto es real, o sea, ustedes pueden ir a Walmart o estas grandes empresas y se van a dar cuenta que realmente algunas cosas son muchas más baratas, pero esto es precisamente para poder controlar y mantener el mercado para ellos mismos. Y por último, la privación de los créditos y los boicots económicos que se pueden llevar a cabo. Es decir, la competencia, aquella competencia que existía en el pasado, ahora ya no existe. Hoy lo que existe es estrangulamiento. Obviamente hay una especie de ilusión por parte de cierto sector de la población que aspira a crecer a partir de emprender con su empresa y todo eso, de que si hay competencia. Lastimosamente, pues esto no es así. Ya un terreno, o más bien dicho, los cárteles pueden hasta cierto punto permitir que alguien empieza a emprender, pero ya cuando empiezan a intentar acercarse a las grandes riquezas, pues van a implementar todas estas medidas que ya les había planteado. Ahora, estamos viendo la creación de los cárteles de una manera, o más bien estamos viendo la creación de una empresa monopolista desde un punto de vista puramente productivo, industrial y de comercialización. Sin embargo, para poder entender la real naturaleza de esta fase imperialista, es necesario que nosotros la vinculemos necesariamente con el papel del banco y del capital bancario y del capital financiero, porque hay una situación también que Lenin demuestra en el imperialismo, fase superior del capitalismo, que desmiente esa idea de que el sistema capitalista sigue siendo productivo, que sigue generando nuevas tecnologías, nuevas técnicas, nuevas mercancías, etcétera, etcétera. Obviamente nosotros no vamos a confundir, es cierto, hay hasta cierto punto avances tecnológicos, los hay, pero ya no existe aquel número de productos nuevos que van surgiendo al mercado. Ya no hay esa inventiva en la producción capitalista, sino que nosotros lo que estamos viendo son refritos de los productos que ya se han creado con pequeñas mejoras que se venden como una innovación. El chiste del iPhone, por ejemplo, es totalmente cierto. Eso no es una innovación, son pequeños cambios que te hacen vender como una gran innovación en el mercado. De hecho, la industria tecnológica es de las que más en las que más podemos ver esta situación. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Lo que tenemos es que el capital financiero tiene que fusionarse con el capital industrial
con el capital, bueno, con el capital industrial y dar paso a la especulación. Esto también tiene su propio papel. Los bancos, al igual que la industria, también inician formando un carácter monopólico. Estamos hablando de que en un primer momento hay una concentración de capital bancario en los primeros bancos que existieron en la economía capitalista, que nosotros lo vamos a traducir como el número de depositantes que confiaban en X banco para depositar su dinero. Perdón, el gancho del banco siempre va a ser el tema de los intereses. Deposita tu dinero con nosotros y nosotros te vamos a dar estas tasas de crecimiento de tu dinero por tanto tiempo que lo hayas ahorrado. Es decir, los bancos también compitieron en un primer momento. Sin embargo, a medida que los bancos van quebrando y los bancos que quedan se van fortaleciendo, también estos adquieren un carácter monopólico. Este carácter monopólico inicia con una política de anexiones. No necesariamente un banco tiene que hacer quebrar a otro, o no necesariamente un banco tiene que comprar a otro banco. Puede, por ejemplo, anexarse a un grupo bancario. Aquí lo fundamental es, y Lenin lo explica de manera gráfica, el nivel de participación que se tiene en la banca, quién es el mayor accionista o el gran banco, en cuáles bancos pequeños participa de manera directa o recibe algún beneficio de manera indirecta. Es decir, hay una intervención entre bancos. Puede ser, bueno, hay una intervención dentro de la banca. Este fortalecimiento de la banca en su carácter monopólico tiende en un momento determinado dentro de la economía a hacer una fusión entre el capital industrial y el capital bancario. ¿Qué rasgo interesante se puede tomar de esta situación? Una cuestión que es la que decía al principio de este subtema, y es que ya la producción de la economía capitalista no se basa en innovar nuevos productos, se trata más bien de especular. Ahora el capital financiero especula. El capital financiero, por ejemplo, de un monopolio, interviene económicamente en otro país, sobre todo subdesarrollado, y ya no lo hace produciendo, lo hace especulando. Te presto dinero y echa a andar vos tu producción, y bueno, de la rentabilidad me vas a pagar con más los intereses pues, que hemos pactado. Es decir, ya no hay ya no hay ese ímpetu por desarrollar la producción como nosotros lo vimos en un primer momento. Ahora, para terminar este punto, porque bueno, hay unos datos que sí quiero plantear del momento actual, nosotros vamos a entender también que el monopolio en un primer momento adquiere un carácter nacional, es decir, la dominación de un mercado nacional, pero tarde o temprano el monopolio tiene que adquirir un carácter internacional, es decir, al monopolio ya no le basta con conquistar y controlar el mercado de un país, tiene necesariamente que lanzarse a competir con otros monopolios en otros estados. En el transcurso de estos últimos 100 años es lo que hemos visto. De hecho, las guerras imperialistas, están las dos segundas guerras mundiales que se nos ha hecho creer que se detonaron por, ¿cómo se llama?, que más bien dicho que estaban basados en aspectos históricos únicamente detonantes, pero que no, como por ejemplo ¿cuál es? El archiduque que fue asesinado, no recuerdo, que eso fue un detonante, pero realmente era la lucha de los cárteles a nivel mundial, de los monopolios, perdón, a nivel mundial, por mantener pues el sistema económico. La primera gran guerra mundial por Gran Bretaña, por seguir siendo la nación explotadora. La Segunda Guerra Mundial, Alemania por querer jugar este papel. Es decir, esta situación de la expansión de los cárteles, que es otra cuestión que me gustaría hacer hincapié, la expansión, más bien dicho, de la economía monopolista, no se hace en líneas pacíficas, y es precisamente sobre esta base que Lenin hace una crítica mordaz a Kautsky, a este renegado del marxismo, porque planteaba bueno, primero que el imperialismo decía que era únicamente una anexión geográfica y que representaba desarrollo. Realmente el imperialismo ya no representa desarrollo. Ese es el primer aspecto que nosotros tenemos que plantear, por lo que ya decía anteriormente. No desarrolla la producción como se desarrollaba al principio del capitalismo, de la etapa capitalista. Y que por otra parte el desarrollo del imperialismo, de la economía monopolista, solamente se puede hacer en base de sangre.
en base de explotación sobre la clase obrera. No hay otras líneas sobre las que se pueda desarrollar esta economía, sobre especulación, sobre mantener en miseria, y más adelante voy a dar un par de datos sobre esto, a la clase obrera como tal. En ese sentido, también nosotros tenemos que llegar a la conclusión de que el imperialismo pues, tiene un carácter totalmente parasitario en la economía. No solamente detienen el avance de la producción, sino que también en algunos momentos determinados lo deliberadamente, ¿cómo se llama? Lo retardan la implementación de nuevas tecnologías. Ahora, la cuestión filosófica de esto, el combate filosófico que los revolucionarios vemos, porque esto es lo que tenemos que conectar, cómo este desarrollo económico tiene que derivarse bueno, más bien dicho, cómo este desarrollo económico se deriva en medidas políticas concretas de la burguesía, que ya las he planteado de manera general, la cuestión de las guerras por repartirse el mundo, el ahogo de las economías, el sometimiento y la explotación de la clase obrera, también tiene que llevarnos a nosotros a conclusiones prácticas políticas de cómo la clase obrera entonces tiene que responder. Si el imperialismo en su faceta monopólica ahoga a los trabajadores, obviamente tiene que ser derrocado. Lenin decía que el capitalismo no hay una última crisis del capitalismo, no es que el capitalismo se va a acabar e inmediatamente de la noche a la mañana la clase obrera va a estar al frente. La clase obrera tiene que derrocar de manera activa, utilizando la violencia revolucionaria, porque Lenin lo decía, hay guerras de guerras, hay guerras imperialistas, pero también hay guerras de liberación de la clase obrera, en la cual se tiene que poner al frente. Ahora, esto no se puede comprobar, esto tiene que estar acompañado de datos, compañeros. Yo creo que los datos ayudan bastante a tener un plano sólido sobre el cual desarrollar una teoría, y hablábamos en un primer momento de la concentración del capital. Los ideólogos de la burguesía actualmente dicen que eso de la concentración del capital no existe, que es nada más un invento de los marxistas, que es que la economía, como lo decía, que la economía al contrario lo que promueve es la libre competencia y que todos vamos a ser ricos, siempre vendemos y vendemos, qué sé yo, algunas cositas por internet o cosas así. En ese sentido, pues hay que ver datos. Miren, la lista Forbes Global 2000 tiene datos muy interesantes sobre las 2000 empresas más poderosas del mundo. Estos son datos del 2013, si no estoy mal. Entonces dice 2000 empresas emplean 87 millones de personas y poseen un capital de 59 billones en activos y generan 38 billones en ingresos anuales, o aproximadamente el 51% del PIB mundial. Estamos hablando de 2.000 empresas. 2.000 empresas, o sea, no es nada comparado con el número real de empresas que existen en el mundo. Estamos hablando de una ínfima minoría, la que domina en una gran cantidad de los mercados. Dice, bueno, en 2014 estas empresas procedían de 51 mercados, pero para el año 2013 ya son 63 mercados. Es decir, lo que estamos viendo es cómo unas empresas están precisamente concentrando la producción y cómo están dominando el mercado como tal, lo que ya habíamos establecido al principio. Dice más adelante que Japón, con 251 miembros, era el segundo país con mayor presencia en la lista, y China continental, con 136 miembros, emergía como el tercer país más grande en cuanto a número de miembros. Es precisamente lo que los estamos hablando, pues el hecho de que son pequeños grupos los que controlan la economía. Y nuevamente aquí también juega un papel importante la banca. Por ejemplo, nuevamente con datos, estamos hablando que el Banco Industrial Comercial, controlado por el gobierno de China, le arrebató a ExxonMobil la posición de la compañía más grande del mundo este año, mientras que otro banco chino, China Construction Bank, perdonen el mal inglés, subió 11 puestos para ubicarse en la segunda posición. Esta cuestión del posicionamiento del capital financiero es bastante importante. El capital financiero, que lo vamos a entender como a todo aquel capital especulativo, vamos a utilizar un parámetro como capital especulativo, que no necesariamente produce, sino que más bien especula sobre la producción, es el que domina la economía a nivel mundial.
Si no, nosotros nos podemos preguntar, ¿cómo podemos ver esto? ¿Cómo podemos sacar la conclusión del papel que juega la banca en el dominio de la economía? Cuando se desata la crisis del año 2008, los gobiernos salen inmediatamente a rescatar a los bancos. Esto demuestra una cosa fundamental, que hay una fusión entre las corporaciones, la banca y los gobiernos. Los gobiernos tienen que protegerse a costa obviamente de los bolsillos de los trabajadores, porque los rescates que se han hecho, ¿cómo se llama? Han salido de los bolsillos de los trabajadores. Por ejemplo, cuando se desata la crisis del 2008, el banco JP Morgan, que tuvo, permítame, ¿cómo es? Sí, 5 años, perdón, después de la crisis económica del 2008 y el rescate que el gobierno estadounidense dio a JP Morgan, este banco ganó 24, digamos 25, aproximémoslo, 25.000 millones en ingresos netos. O sea, 25.000 millones de dólares. Es una cuestión absurda. Pero lo más absurdo de esto es que el 77% de este ingreso proviene de los subsidios del gobierno. Es decir, el 77% de los ingresos que tuvo JP Morgan procedía de los impuestos que pagan los contribuyentes, entiéndase, proviene de los bolsillos de la clase obrera. Esto es, ¿cómo se llama? Una de las formas más claras en las que nosotros vemos cómo los bancos están dominando la economía a nivel mundial. Hay un dominio que demuestra también un carácter totalmente parasitario. Es decir, cualquiera podría decir, no, pero es que los banqueros son los que ayudan a que se desarrolle. Es mentira, los banqueros son tipos que contratan a trabajadores, para que administren esta banca. Son parásitos que no deberían de existir. Es una mentira que no se puede controlar el capital, que no se puede controlar a la banca, más bien dicho, que los trabajadores no podemos controlar a la banca. De hecho, en este libro, El imperialismo, fase superior del capitalismo, Lenin ya establecía que precisamente ese desarrollo que en un primer momento fue artesanal, esas medidas artesanales del control de la banca, tienden a socializarse. La técnica y la tecnología y el control se socializa, porque los empresarios tienen que socializar esas técnicas. ¿Con quiénes las socializan? Con los trabajadores, porque los trabajadores son los que las tienen que implementar. Es mentira que lo hace el dueño de un banco, es mentira, son los trabajadores los que echan a andar la práctica. El problema es que se ha socializado la técnica y la tecnología. Bueno, se ha socializado de manera limitada, pero se ha socializado. El problema es de que esta socialización solamente es de eso, de la técnica y tecnología, pero no es de los medios de producción. Actualmente esta técnica y tecnología está tan socializada que precisamente nosotros podríamos utilizarla, podríamos controlar cualquier cosa. Los trabajadores podríamos administrar fácilmente esta situación. Ahora, la pregunta es entonces, porque es otro ataque que también se da, que la teoría de Marx, Engels, Lenin, Trotsky fue escrito hace tanto tiempo, que realmente vale la pena que nosotros proponemos esto. No es absolutamente raro que nos digan que estas son teorías del pasado, que estos son cuestiones que demostraron que no sirvieron, que no sé qué. De hecho, un análisis serio de la política de los últimos 70 años nos van a demostrar, bueno, tomemos el caso de la caída de la Unión Soviética, por ejemplo, demuestra precisamente que el marxismo tiene razón, porque eso no fue marxismo, eso fue stalinismo, eso fue una caricatura burocratizada. Y de hecho, ¿cómo se llama? Un estudio riguroso del marxismo nos da la anticipación de esa situación. Pero la pregunta es entonces, ¿ha cambiado el capitalismo? ¿Ha cambiado el imperialismo? Vamos a ver que en una primera etapa del imperialismo capitalista, obviamente han habido otros imperios a lo largo de la historia, pero lo que nos interesa es el imperialismo desarrollado en el capitalismo. Utiliza la dominación burocrática y militar para poder controlar a las colonias. Ahora, nosotros sabemos que en el transcurso de los últimos años ha habido toda una serie de procesos de liberación de la clase obrera, de independencia. Se ha sustituido esta vieja dominación burocrática militar
por la dominación financiera. ¿Qué es lo que tenemos ahora? Que las grandes naciones, o las naciones imperialistas más bien dicho, controlan por mecanismos económicos, con intercambios desigual, con ¿cómo se llama? Con los préstamos, con la deuda que adquiere cada uno de los estados. Es decir, lo que vemos ahora precisamente es que ahora, bueno, ¿qué es lo que tenemos ahora? Ahora las grandes naciones imperialistas lo que hacen es posicionar, que entiéndase, colocar fábricas en sus viejas colonias. Colocar fábricas con las peores condiciones laborales, con el beneplácito de los gobiernos, con los gobiernos corruptos que permiten bueno, El Salvador no es la excepción, ni lo ha sido en los últimos 10 años, ni nada, pues colocando a empresas transnacionales, dándoles la libertad legal para que puedan, y estamos hablando de una libertad totalmente legal, para que puedan hacer un dominio y una explotación sobre la clase obrera local. Vemos esta variante, pero en el fondo sigue siendo la misma, sigue siendo un tema de dominio de la clase, de la clase burguesa, perdón, sobre la clase obrera. Ahora, hay un elemento, ya que no queda mucho tiempo, quedan como 5 o 10 minutos para que terminemos, que a mí me interesaría, para que también, por si hay alguna pregunta que se pueda hacer, porque a veces yo me complico mucho para explicar las cosas, es el carácter bélico del imperialismo. Porque porque hay que establecerlo, pues el imperialismo, para poder conquistar mercados, tiene o utilizó en un primer momento el carácter de orden bélico a nivel mundial, lo que nosotros conocemos como las guerras mundiales, que obviamente tiene una explicación económica. Esto de las guerras no responde a un hecho histórico aislado, sino que más bien es decía ¿cómo se llama? Clausewitz, que la guerra es la continuación de la política por otros medios. Y en este caso, las guerras imperialistas son la continuación de las políticas económicas por otros medios, que son los medios bélicos. ¿Y ¿qué es lo que sucede? Que cuando el capitalismo se crea, cuando el capitalismo adquiere un carácter de sistema dominante, también se crean los estados y las naciones capitalistas. Crean fronteras, crean aranceles, crean toda una serie de medidas para que la burguesía local se fortalezca. En ese sentido, la burguesía nacional tiene intereses, y estos intereses, como lo dije anteriormente, dominan en un primer momento el mercado, pero tarde o temprano ya no les basta con el mercado local, y tienen indudablemente que salir al mercado mundial que ellos mismos han creado. Y se van a topar con que cada burguesía local tiene sus propios intereses, y que para poder sobrevivir van a necesitar que conquistar esos mercados con esas otras burguesías, con esos intereses que también tienen ellos. Es decir, sobre esta base es la que se desarrollan las dos grandes guerras mundiales, sobre elementos económicos. Lo dije en un momento: conservar la posición de Gran Bretaña, por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial, y posicionar a Alemania en la Segunda Guerra Mundial como potencias económicas. Son conquistas de mercado. Si de hecho nosotros vemos en esta etapa, y es curioso, que tanto reformistas como la misma derecha alabaron, por ejemplo, ¿cómo se pronuncia? Woodrow Wilson, el presidente de Estados Unidos, que decía que se podía lograr una paz sin anexiones, una paz sin ¿cómo se llama? Sin refrendas económicas, etcétera, etcétera, cuando en la práctica, pues, vimos todo lo contrario. Las guerras imperialistas, al final, pues, acabaron con tratados económicos, tratados de sometimiento de algunas naciones sobre otras naciones. Es decir, con esta situación nosotros lo que tenemos que ver es de que el imperialismo, lejos de esa falsa percepción de que se va a hacer todo de manera pacífica, o que es un desarrollo que nos interesa, pues lo va a hacer de la manera más brutal posible. Ahora, actualmente no están las bases, no hay bases como políticas para que se desarrolle una guerra mundial como tal. No existen. Pues no, es una empresa muy arriesgada, inclusive para las grandes naciones. Inclusive, si nosotros viéramos el armamento, por ejemplo, de Estados Unidos, nos sacáramos la conclusión: bueno, ellos pueden desarrollar una guerra mundial cuando quieran, pero bueno, el desarrollo mismo armamentístico, entre naciones, les impide esto. Pero eso no significa que las guerras se hayan acabado. Lo que estamos viendo es que, en sustitución de una gran guerra mundial, vamos a ver pequeñas guerras que se van a estar desarrollando. Estados Unidos, por ejemplo, ¿cuántas invasiones no ha hecho en los últimos 20 años?
con la misma lógica, dominar mercados, controlar petróleo, qué sé yo, es decir, esta situación la vamos a mantener, este carácter bélico del imperialismo, este carácter violento, lo vamos a mantener. Sobre esta situación, entonces, nosotros también tenemos que sacar las conclusiones concretas. Si el imperialismo es violento para defender los intereses de la burguesía, no hay tampoco ningún impedimento moral para que los trabajadores también, en un carácter de revolución violenta, tomemos el poder. Y aquí hay que hacer el acotamiento, porque se nos puede atacar de que nosotros lo que queremos es ver sangre y todo eso. No se trata de eso. Se trata es que nosotros somos realistas. Cuando la clase obrera intente destruir este régimen parasitario, cuando los trabajadores intentemos mejorar nuestras condiciones de vida, se nos va a atacar. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Quedarnos con los brazos cruzados? Eso es absurdo, es una traición decirlo al movimiento. Tenemos que pasar a la ofensiva de la manera más organizada. Hay un dato que se me pasó por alto que quiero mencionar también un poco para que demuestre el carácter parasitario del imperialismo. Dice, en 1997, Zambia gastó el 40% de su presupuesto total para pagar la deuda externa. Cada día del año 1999 se transfirieron 128 millones de dólares desde los países más pobres a los más ricos para el pago de deuda. Y también otro dato que me interesó fue si en 1997 la deuda hubiera sido cancelada para los 20 países más pobres, el dinero liberado para la atención básica de la salud podría haber salvado la vida de unos 21 millones de niños para el año 2000. Miren, ¿qué tenemos acá? O sea, tenemos aquí una muestra total de qué significa mantener el régimen capitalista actualmente. Es un freno, es totalmente un crimen que el capitalismo continúe como sistema económico dominante, y pues corresponde a los trabajadores, corresponde a la clase explotada, que seamos pues quienes liberemos precisamente esto. Cierro nada más con una cuestión: el desarrollo de los monopolios, el desarrollo de la economía capitalista, como lo dije en un momento, ha hecho que esta entre en un debacle, es decir, ya la producción no es lo mismo que teníamos antes. Los únicos que pueden echar a andar la producción nuevamente, no solamente echarla a andar, sino que desarrollarla hasta formas nunca antes vistas, somos los trabajadores. Porque los trabajadores, al tomar el control de la economía, ya no lo vamos a hacer para el lucro de una persona individual, ya no lo vamos a hacer para el lucro de un pequeño grupo, lo vamos a hacer para el lucro de la sociedad en su conjunto. Esto explica, por ejemplo, que este dinero que, por ejemplo, acabo de decir, de la deuda, tendría que ser invertido inmediatamente en educación, en salud, en mejorar, qué sé yo, nuevas técnicas farmacéuticas, etcétera, etcétera. Eso es a lo que aspiramos los trabajadores. Eso es lo que Lenin planteó en este libro. Planteó la necesidad de derrocar al imperialismo. Aquel que quiera utilizarlo únicamente y tomar alguna cita aislada de Lenin para justificar alguna medida reformista, con eso sí quiero cerrar, para justificar alguna medida reformista como estamos actualmente, como somos testigos actualmente, como Lenin bien lo decía en uno de sus prólogos, el capitalismo se desarrolla de tal manera que a medida que una nación se enriquece también puede comprar a sus dirigentes obreros. Y ese es el peligro también del imperialismo, que para poder sostenerse no solamente va a tomar medidas económicas, sino que también va a tomar medidas políticas para corromper al movimiento obrero. En ese sentido, el movimiento obrero tiene que saber depurar a sus dirigentes, tiene que saber controlarlos, tiene que saber que muchos se han perdido en el camino. Ahora todos quieren ser diputados, por ejemplo. De los partidos de derecha no nos interesa, pero de los partidos de izquierda que quieran seguir, que quieran seguir siendo, que quieran intentar solucionar las cosas en los parlamentos, es una traición al movimiento obrero. Lo que necesitamos es una acción decisiva, organizada y con un programa basado en el marxismo revolucionario que pueda conducir a los trabajadores y los jóvenes a la toma del poder, a la nacionalización de los medios de producción y a la instauración de una economía planificada de carácter internacional, porque nacional, una economía, un socialismo en un solo país, es un absurdo que no existe, que tal vez algunos lo seguirán defendiendo, pero que en la práctica demostró que no funcionará. Muchas gracias. Sí, voy a dejar unos minutos por si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario. Saludos para el compañero Roberto. Bueno, no hay ninguna pregunta entonces. Les agradezco mucho. Los invitamos como Bloque Popular Juvenil
a que sigan pendientes de nuestras actividades, a que se inscriban en los círculos de formación que impulsamos. Bueno, ya hay una publicación sobre una escuela mundial a la que los invitamos. Está la publicación, pueden verla en la página del bloque. Y como siempre, pues los invitamos a militar con nosotros. Como pueden ver, nosotros somos una organización con una perspectiva revolucionaria de izquierda, y no izquierda de manera abstracta. Somos marxistas leninistas, y por lo tanto, pues al unirse con nosotros, al unirse a nuestra organización también, pues ¿cómo se llama? Los invitamos a luchar por ese programa, el que creemos que es la única alternativa para que podamos salir del atolladero de miseria en el que nos encontramos. Les agradezco nuevamente, pasen muy buenas noches y los invitamos a contactarnos.